Para calcular la puntuación Z se necesitan las tablas de crecimiento de la OMS. Estos links ya están en Canvas, en la parte de paciente pediátrico, y dependiendo la edad de su caso o del niño que van a querer evaluar o interpretar, van a tener que elegir las tablas de crecimiento. Las tablas de crecimiento desde el nacimiento hasta los 5 años son las mismas. El link es el mismo. Nada más hice una diferencia ahí. Y luego está de niños de 5 a 19 años. Entonces, una vez que dan clic en las tablas que van a necesitar de acuerdo a la edad de su paciente, les va a salir la pantalla que está en el lado izquierdo. Y al final es donde van a encontrar las tablas de crecimiento. Entonces, cuando damos clic en uno de esos 3 indicadores en el que vayamos a querer evaluar, lo que vamos a utilizar para hacer el cálculo de puntaje Z son lo que está marcado en la pantalla derecha, que son las tablas de puntuación Z. Ojo aquí, es muy importante seleccionar la tabla de acuerdo al sexo de su paciente. ¿Ok? Entonces, una vez que damos clic ahí, les va a aparecer esta tablita de aquí. Entonces, una vez que vemos esta tablita, los datos que vamos a necesitar para calcular el puntaje Z son estos 3 de aquí, L, M y S. Entonces, para calcularla hay 2 fórmulas que se van a utilizar. Las 2 nos dan puntaje Z, pero lo que va a determinar si vamos a utilizar la fórmula 1 o la fórmula 2 es la cantidad de datos que se nos dan en la tabla. Por ejemplo, en esta tablita de aquí se utilizaría la fórmula 1. Lo que iría en el primer dato sería el valor observado, es decir, cuánto midió el niño que están evaluando. Y luego, en valor promedio estándar, lo que iría sería la media, ¿ok? El valor promedio, es decir, cuál sería el valor ideal para ese niño en longitud. Y lo que iría en la parte de abajo sería la desviación estándar, que es la última columna, nada más que está en inglés. Entonces, con esta primera fórmula, tenemos todos los datos en esta tablita, entonces podemos utilizar la fórmula 1. Ahorita vamos a ver cómo se interpreta y todo. Pero en esta otra tablita, espero que lo alcancen a ver, se utilizaría la fórmula 2 porque si se fijan, no nos da la desviación estándar. Entonces, cuando la tablita no nos da la desviación estándar, tenemos que utilizar la fórmula 2. Nada más nos da el valor de L, M y S. Entonces, en esa situación se utilizaría la fórmula 2. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a calcular la talla para la edad de un paciente, es decir, cuál debería ser la talla o cuánto debería de medir un niño de acuerdo a la edad. Nuestro paciente es un niño que tiene 6 meses de nacido, pesa 7 kilos, mide 64 centímetros y su IMC calculado es de 17.1. ¿Quién me dice cuál fórmula se utilizaría aquí? ¿La 1 o la 2? La 1, La ¿no? La 1. 1, exactamente, porque nos está dando la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, si utilizamos la fórmula 1, ¿cuál sería el valor observado de mi paciente? La talla. La talla, exactamente. La talla. Entonces, sería 64 menos 67.6236. ¿De dónde salió ese dato? De la M. Acuérdense que la M corresponde al promedio. Entonces, si mi paciente tiene 6 meses, la M o el valor exacto ideal de talla debería ser 67.6236. Hay que utilizar aquí, cuando lo hagamos a mano, hay que utilizar todos los decimales que nos muestra. Y por último, lo tenemos que dividir entre la desviación estándar del promedio, que sería 2.1403. Sí debe dar negativo, ¿eh? Sí, acuérdense que en la campana de Gauss hay tantos valores positivos como valores negativos y nos dice hacia dónde se mueve nuestro paciente. Cuando nos salen valores negativos es que está un poquito abajo del ideal, no sabemos cuánto. Cuando nos salen valores positivos es que está un poquito arriba del promedio, igual, no sabemos cuánto. ¿Ya lo calcularon? ¿Cuánto les dio? Menos 1.69. Menos 1.6930, ¿ok? Entonces decimos que el índice talla para la edad
que de hecho aquí debería ser longitud para la edad, ahí me equivoqué yo, pero es lo mismo, o sea, es lo que mide. El índice de longitud para la edad de mi paciente de 6 meses tiene una puntuación Z de menos 1.6930. Y entonces, ¿qué hacemos con esa información? ¿Qué nos dice ese dato? Esta tablita que quiero o quisiera que le tomaran foto con su celular o un screenshot porque la vamos a estar utilizando, lo que nos dice es cómo clasificar o cómo interpretar esa puntuación Z de cada uno de los indicadores. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros primero es identificar cuál es el indicador que estamos evaluando. Y si se fijan, en la parte de arriba está como esa campanita de Gauss que vimos al principio. Está menos 3 desviaciones estándar hasta 3 desviaciones estándar. Lo que nos está diciendo ahí es que talla para la edad, si el niño cae entre menos 2 y 3 desviaciones estándar, se considera su talla adecuada. En el ejemplo anterior, que nos salió menos 1.6930, ¿dónde estaría el niño? ¿Dónde caería? En menos 1, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, por lo menos ahí ya sabemos que caería del lado izquierdo, ¿no? Porque es un valor negativo. Ajá. Entonces, menos 1.69 más o menos estaría ahí, donde está el puntito rojo. ¿Y qué nos dice? Entre el menos 2 exactamente. y el menos 1. Que sería menos 1.7, más o menos sería ahí. Entonces, lo que nos diría o cómo lo interpretaríamos es que la talla para la edad de mi paciente es adecuada, ¿ok? Y si se fijan, ahí tenemos todos los indicadores que vimos. Esta talla, edad, talla, peso, edad, IMC para la edad, y de acuerdo a la puntuación Z que obtengamos, vamos a interpretar aquí dónde cae y cuál sería el diagnóstico. Entonces, en esta tablita, ¿cuál fórmula utilizaríamos para calcular puntaje Z? La segunda, ¿no? La segunda porque no tenemos desviación estándar, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos a una niña que tiene 7 años, 1 mes, pesa 23 kilos, mide 123 centímetros y su IMC es de 15.20. Si vamos a utilizar la segunda fórmula, así quedarían los valores. Sé que se ve un poquito más complicada y para calcular esta fórmula tendrían que utilizar una calculadora científica, ¿ok? Porque tienen que elevar a potencia y todo eso. Pero bueno, supongamos que lo hicieron, que lo calcularon y el resultado es 0.1185. O sea, el índice de peso para la edad en esta niña es de una puntuación Z de 0.1185. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Vamos a ubicar el índice que es peso para la edad y dónde caería esta niña si su puntuación Z es de 0.1185. ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Derecho. Del lado derecho. ¿No? Del lado derecho, y si se fijan, estaría muy cerquita del 0, porque es 0.11, ¿ok? Entonces interpretaríamos este índice, peso para la edad, como adecuado. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Este es un niño, bueno, más bien es una niña, tiene 7 años, 1 mes, es la misma que el ejemplo anterior, pero ahora lo que vamos a interpretar es la talla para la edad, es decir, cuánto tendría que medir para la edad que tiene. Vamos a hacer lo siguiente. Van a identificar primero cuál tabla tienen que utilizar de acuerdo al indicador que se pide. Van a elegir cuál fórmula utilizar. Aquí se las puse, si se va a utilizar la 1 o la 2. Van a calcular la puntuación Z y luego van a interpretar los resultados. Vamos a hacerlo de paso por paso, por si alguien más tuvo la misma duda que tú, ¿ok? Sí, yo también estoy igual. Ok, vamos, ok. Ya estamos aquí. Tenían que abrir la que decía de 5 a 19 años. Cuando se van hasta abajo, como yo les estoy pidiendo el que dice talla para la edad, le damos clic ahí. Ya que nos abre esa, acuérdense que les dije que tenían que utilizar la que dice tablas, ¿ok? Tablas. La que dice tablas y la que dice puntuación Z, no percentiles. O sea, la que van a utilizar es esta o esta. Nuestra paciente es una niña, entonces le voy a dar clic ahí. Ya que le doy clic ahí, me aparecen los datos. ¿Se acuerdan? LMS y SD.
Dijimos que cuando la tabla nos dé SD, ya sabemos que vamos a poder utilizar la fórmula 1, ¿ok? Entonces, nuestra paciente es niña y tiene 7 años, 1 mes. Vamos a fijarnos en esta tablita, en esta columna izquierda, nos vamos hasta donde dice 7 años, 1 mes. Aquí está, ¿ok? Entonces, ahora sustituimos los valores de la fórmula. Quien no entendió, váyalo haciendo en su cuaderno. La fórmula nos dice que, bueno, aquí ya van a ver el resultado, pero la fórmula nos dice que es valor observado menos valor promedio estándar. El valor observado sería la talla, es decir, 123, ¿ok? Y luego menos valor promedio estándar. ¿Cuál es el valor promedio estándar? Esta M de aquí, esta columna, La que de- dice M, Ajá. Va a ajá. ser 101.2843. Exactamente, ¿ok? Y luego nos dice, eso se divide entre la SD. ¿Cuál es la SD? Esta última columna de acá, ¿ok? Entonces, hagan Guau. esa operación. Ay, ok, ya entendí todo, Ya. está súper fácil, ya. Ajá. Entonces, sería 123 menos 121.2843 entre 5.4954. Y el resultado que nos da es 0.3122. Entonces, si nuestra paciente, su puntuación Z de talla para la edad fue de 0.31, se encontraría más o menos ahí, entonces se interpreta como adecuado. Yo les recomendaría, una vez que les suba esta presentación, que lo intenten hacer en casa. Lo único que necesitarían sería la calculadora científica, y lo que se vuelve un poquito más complicado de ahí, si se fijan, es el valor de L, o sea, elevar a la potencia L, y eso se hace con esa tecla de la calculadora. Se hace como tal la ecuación con paréntesis y todo, pero cuando van a evaluar, elevar más bien a L, se utiliza con esa X. Pero supongamos que lo hicimos, el resultado fue menos 0.1354. Nos está diciendo que el cálculo de IMC para la edad de esta misma niña, de 7 años, 1 mes, fíjense, su IMC es de 15.20. Si nosotros utilizáramos la clasificación de IMC para adultos, nos diría que esta niña está de desnutrición, ¿cierto? Que está en peso bajo. Desnutrición, Ajá. ajá. Pero nunca, nunca, nunca vayan a interpretar el IMC de un niño así, como en adultos. Eso no se hace, porque vean, su puntuación Z es de menos 0.13. Si lo interpretamos, el IMC para la edad, menos 0.1350 está muy cerca del 0. Entonces, su interpretación es adecuada. Aquí voy a hacer un paréntesis y quiero que pongan mucha atención en esto. El índice de IMC para la edad, la interpretación es diferente cuando tenemos niños preescolares y niños escolares. Y se los dice aquí en la misma grafiquita. Si un niño preescolar cae en esta franja amarilla, la interpretación sería riesgo de sobrepeso. No sobrepeso, riesgo de sobrepeso. Si un niño escolar cae en esa línea amarilla, en esa franja, sí se interpreta como sobrepeso. Es como si a los niños preescolares, como aún están en crecimiento, se les dé como un poquito más de chance, ¿ok? Entonces, si el niño es preescolar y cae ahí, es riesgo de sobrepeso. Si el niño es escolar, es decir, arriba de 6 años, ya se identifica como sobrepeso. Y en la parte de obesidad es igual. Cae en esta línea o en esta franja roja, tiene sobrepeso, pero si el niño es escolar y cae ahí, ya tiene obesidad. Entonces, ojo, cuando estén interpretando este indicador, tienen que fijarse si su niño es preescolar o es escolar. Para fines prácticos, aquí les puse, de acuerdo a cada indicador, cuál fórmula van a utilizar, que creo que hasta ahorita ya quedó bastante claro. Cómo sabemos si utilizamos la fórmula 1 o cómo sabemos si utilizamos la fórmula 2. Pero aquí ya se los resumí. Si van a utilizar o van a interpretar el índice de longitud de edad, circunferencia cefálica edad, talla edad, se utiliza la 1, y si van a utilizar o van a interpretar los otros, se utiliza la fórmula 2. Cuando lo van a hacer a mano. Pero la Organización Mundial de la Salud tiene estos dos softwares, ¿ok? Y lo único que nos tenemos que fijar en este software, que es súper importante, es cuál vamos a utilizar. Si nuestro paciente tiene menos de 5 años, se utiliza el que dice Antro, nada más.
Si nuestro paciente tiene más de 5 años, se utiliza AnthroPlus. Lo único que van a utilizar cuando les abra el software es esta parte de calculadora y les abre esta sección. Aquí, algo súper importante es meter las fechas correctas. Cuando tenemos o evaluamos a un paciente pediátrico, lo ideal, más que recabar la edad como tal, lo ideal es recabar su fecha de nacimiento para poder calcular su edad exacta. ¿Se acuerdan que dijimos que al momento de evaluar indicadores antropométricos, sí tenemos que tener la edad exacta del niño, con todo y meses? Entonces, este software lo que hace es calcularles la edad, pero para eso necesita el día de nacimiento de su paciente y la fecha, aquí dice fecha de visita, pero es la fecha de evaluación, o sea, la fecha en la que le tomaron las mediciones que vamos a interpretar aquí, ¿sí? Esto también es muy importante. Si yo a mi niño lo medí el mes pasado y lo voy a interpretar hasta ahorita, en la fecha de visita pondría la del mes pasado, es decir, cuando yo lo pesé o cuando yo lo medí. No pondría la de hoy, porque a lo mejor en un mes ya subió de peso o ya creció un poquito, entonces las medidas cambian. Aquí lo que tenemos que ver es exactamente el día de visita sería el día que se realizó la medición. Entonces, una vez que hacen eso y ponen si es femenino o masculino, les calcula en esta parte de abajo la edad exacta. En este caso, el niño tiene 6 meses exactos. Y ya lo único que hacemos es llenar los datos. Les pide peso, les pide talla y abajito de talla, si se fijan, dice si se midió acostado o se midió parado. ¿Hasta qué edad dijimos que la talla se medía acostado? Hasta los 2 años, ¿no? Hasta los 2 años, exactamente, hasta los 2 años. Y cuando lo medimos acostado, en vez de utilizar la palabra talla, se utiliza la palabra longitud. Entonces aquí es si el niño tiene más de 2 años, en vez de poner o seleccionar la primera, seleccionaríamos la segunda, que es parado, ¿ok? Y en esta parte viene edema. Ahorita no lo van a utilizar porque están evaluando niños sanos, pero si el niño tuviera edema, si fuera un niño con insuficiencia renal o algún otro problema, sí tendríamos que seleccionar si el niño presenta edema o no, para que pueda recalcular un poquito el peso. Y en la parte derecha, si se fijan, viene circunferencia cefálica. MUAC se refiere a la circunferencia media de brazo, viene tríceps y viene subescapular. Si no tienen estos datos, lo único que tienen que hacer es dejarlos en blanco, ¿ok? Lo borran, porque cuando abren esta sección, les pone como datos por default, ¿ok? Entonces, asegúrense de que esté en blanco si es que no lo evaluaron. Y una vez que ponen los datos, automáticamente les calcula las puntuaciones Z. Lo mismo que nosotros hicimos ahorita a mano, se los calcula aquí. Si se fijan en nuestro primer ejemplo, nosotros utilizamos o interpretamos la longitud para la edad de nuestro niño de 6 meses y nos salió menos 1.69. Y si se fijan, en la parte izquierda está menos 1.70. Es exactamente lo mismo, nada más que aquí ya lo hace en automático. Y si le dan clic en ese cuadrito de colores que está ahí, les arroja la gráfica de crecimiento, lo mismo que nosotros revisamos, y les dice exactamente en dónde se encuentra su niño. A que realicen ustedes los cálculos. En niños escolares o todavía preescolares también se mide la circunferencia de cintura. Para la circunferencia de cintura no hay un indicador como los que vimos ahorita. Para la circunferencia de cintura se utilizan estas tablitas que también ya están en la parte de Canvas en paciente pediátrico. ¿Ok? Y si se fijan en la parte izquierda está la edad y luego tenemos percentiles en niños y percentiles en niñas. El valor ideal de cintura en un niño lo van a identificar porque tiene que estar menor al percentil 90. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Digamos que mi niña tiene 4 años y su circunferencia de cintura es de 60. Entonces, me voy aquí, dice 4 años, su circunferencia de cintura es de 60, es decir, está arriba del percentil 90. La manera de interpretarse aquí es con riesgo metabólico. Si mi niña cae arriba del percentil 90 en su cintura, se interpreta como riesgo metabólico. Y lo que pondríamos en ideal sería que estuviera menor al percentil 90.
Si tiene 4 años, entonces sería menor a 57.6. Así sería, ¿ok? Entonces, les decía que este es su apartado de antropometría. De la parte izquierda ponen las mediciones como tal y luego tenemos valor real, valor ideal e interpretación. Fíjense en el ejemplo de IMC para la edad. El valor real, chicas, no va a ser el IMC, lo que le salió del IMC, va a ser la puntuación Z del indicador IMC para la edad. En este ejemplo fue de 3.05. Tiene el más porque significa que está de la parte derecha de la campana, pero si no tuviera el más, yo también sabría que es más, o sea, porque es un número positivo, pues no tiene el signo. Entonces, en valor ideal, ¿cuál sería el valor ideal? El rango de normalidad que nos marca la tablita de colores que tienen, ¿ok? Y la interpretación es lo que nos dice, obesidad, normal, desnutrición, lo que nos diga esa tablita. Y en la parte de cintura se llenaría de esa forma. Valor real es la circunferencia de cintura que tiene su paciente. Valor ideal sería menos a lo que le salga de percentil 90 para esa niña y para esa edad. Y la interpretación, en este caso, está por arriba, entonces se interpreta como riesgo metabólico. Si estuviera por abajo, nada más se interpretaría como sin riesgo metabólico, no normal, nada más sin riesgo metabólico.